¿Qué pasa, gente? Muy buenas y bienvenidos al episodio número 8 del videopodcast David Agüero Fotografía. Y como podréis estar viendo en la pantalla de mi ordenador, vamos a estar hablando de un tema que llevo un tiempo detrás de él para hacerlo, pero hasta que no tuviese mi rendimiento neto no quería grabarlo. Y sí, es de las cuotas de autónomos de 2023 y años que van a venir. La verdad que es un tema que me jode bastante. Es un tema que me fastidia porque he experimentado y voy a experimentar una subida de la cuota de autónomos. Y hay algo que pues obviamente me duele, que es que sigan fastidiándonos a los autónomos y bueno, pues de una manera directa nos veamos afectadas muchos millones de personas que trabajamos a día de hoy en el país por cuenta propia, ¿no? Y bueno, pues se han inventado lo que a mí me parece una gran estafa, que es la cuota variable para los autónomos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues resumiendo un poco la frase de cuota variable es ganas más, pagas más. Sí, pero la contestación de la gestoría en la que yo tengo pues mis cuentas, ¿no? Es de, no, es que quieren asemejarlo un poco a lo que paga un trabajador por cuenta ajena, a lo que pagan los autónomos, porque estábamos pagando menos, supuestamente, los autónomos. Sí, vale, pero un trabajador por cuenta ajena tiene un sueldo fijo que le entra todos los meses y se va, o sea, entra a trabajar a las 9 de la mañana, sale a las 6 de la tarde y sabe que el día entre el 1 y el 3, el 5, depende cómo sean, va a cobrar su sueldo. Un autónomo no. O sea, has empezado regularizando cada vez más y apretando más las tuercas a los autónomos, pero no a las empresas. Es decir, ¿por qué no regularizas y obligas a las empresas a pagar como máximo a 30 días vista? Es decir, yo en 2022 he tenido empresas que han tardado en pagarme más de 100 días, cuando supuestamente en el boletín oficial del Estado el máximo son 60 días, es decir, 2 meses, que ya me parece muchísimo, porque yo hago el trabajo, tengo que exponer todo mi material, hacer las fotos o los vídeos, entregar el final y no sé si voy a cobrar o no voy a cobrar. O sea, es un poco putada para nosotros, ¿no? Porque al final estamos dándolo todo de nuestra parte para poder trabajar y luego llega el empresa de turno que te paga, pues eso, a 90, 100 días. Y es como, pues es que no estoy ganando dinero, o sea, al final le estoy adelantando todo. ¿Cuál es el principal problema? Pues que si se te juntan varias empresas con este problema, ¿no? Esta problemática de te pago a 60, a 90 o a 100 o a 120 días, tengo un problema en el que estoy adelantando el trimestral, el IVA de todas esas empresas. Es decir, estoy haciendo de banco para todas esas empresas. Y aunque me vayan a pagar a 60 días, a 60 días ya implica que si facturo en febrero, ya les tengo que adelantar el IVA. No tiene sentido. O sea, yo no tengo por qué hacer de banco con un dinero que ni siquiera ni es mío ni va a ser mío, porque el IVA no es mío. A no ser que yo meta material como eh, parte de desgravación de IVA. En ese caso, yo me quedo con porcentaje del IVA, pues porque obviamente lo he pagado por otro lado, porque he pagado, yo qué sé, una cámara de 2.000 euros, el IVA de los 2.000 euros lo he pagado, con lo cual en lo que me pagan las empresas el IVA se reduce y me quedo con una parte de ese IVA que ya lo he pagado. Es decir, absurdo. Y vamos a ver, porque si no, al final me caliento y termino despotricando 20, 15, los que sean minutos sobre el gobierno y sus medidas, que yo me imagino, ¿no? Esa reunión, ¿no? Ahí en un despacho, ¿no? De un montón de gente, pues que hayan estudiado ADE, que sean eruditos de las matemáticas y se pongan a pensar. Es que necesitamos pagarle pues las pensiones de la gente mayor que ha trabajado, tal, no sé qué. ¿A quién podemos atacar? A los autónomos. ¿Cómo les podemos atacar? Quitándoles más dinero. Ok.
venga, siempre ponemos nosotros nuestra chepa para generar dinero y pues terminar pagando pues un montón de cosas. Y no digo que trabajar por cuenta ajena sea mejor ni peor, o sea, solamente digo que gozas de unas tranquilidades que el autónomo no tienes, porque al final yo me veo trabajando 24/7 todos los días, a todas horas, contestando mails, contestando llamadas de teléfono, WhatsApps, enviando facturas, buscando clientes. O sea, al final, lo que hace el autónomo, aparte de, yo me dedico a fotografía, ¿no? Entonces, uno piensa, vale, es que ser fotógrafo en España debería ser, o de manera idílica, debería ser, pues vamos a coger una cámara, hacer fotos y facturamos por nuestro trabajo y ya está. No, tenemos un trabajo de redes sociales, de darnos a conocer, de pues gestión económica, que cada día es más complejo. O sea, de hecho, tengo unos cálculos hechos para más o menos ver cuánto hay que facturar para ganar un poquito más que el salario mínimo interprofesional. Es decir, está jodido el asunto. Tenemos que ser, pues, un todo en uno que al final sienta mal. O sea, yo al final pienso que tengo que coger la cámara y salir a hacer fotos, pero es que no solo es eso, son muchos otros trabajos detrás de el terminar saliendo el día del reportaje, hacer las fotos, editar las fotos, entregar las fotos, ¿sabes? O sea, tenemos mucho trabajo por detrás que no se ve y que parece que el Estado no está valorando. Así que punto positivo para el gobierno a día de hoy. Gracias, gobierno de España. Vamos a la tabla, ¿vale? Nos vamos a centrar en la del año 2023, que es en la que estamos, y yo, sin saberlo ni sin olérmelo, pues la primera cuota del año me subieron de 298, que era lo que estaba pagando, o algo así, a 325. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero ese mes mi cuota de autónomo subió a 325 euros. Bueno, vale, ok. O sea, ya porque sí. Yo no sé por qué, pero me jode, ¿sabes? Y hace pues una semana tuve una reunión con mi gestoría y me calcularon mi rendimiento neto, tal, no sé qué, y me dijeron, vale, te va a subir la cuota a 365 euros. 350, 365. Al final es más o menos lo mismo. Sigue subiendo todo. Sube el pan, sube la electricidad, sube la comida, sube la gasolina, sube todo y encima me quitan más dinero de cuota de autónomos. No tiene sentido. O sea, vamos a ver un caso que es el primero, ¿no? Cuota de 230 si ganas menos de 670 euros al mes. No llega, no llega al salario mínimo interprofesional. Es decir, si gano 670 euros al mes, ¿por qué tengo que pagar 230? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? O sea, eso ya no es emprendimiento, eso es, me estás tocando las narices. O sea, me estás robando en mi puta cara. Me estás robando. O sea, ¿en qué sentido tiene pagar 230 euros de cuota cuando cobras menos de 670? Para mí, ninguno. Y creo que para la mayoría de personas que piensan de manera lógica, no lo tiene. Que luego será la declaración de la renta del IRPF, llegará en junio o en mayo cuando se tenga que presentar y a este señor o esta señora que ha sido autónoma y ha pagado todas sus cuotas mm, y no ha vivido, porque no ha vivido, le harán una devolución. Le devolverán dinero porque ha pagado exceso de cuota, pero es como, ¿vale? ¿Y por qué tengo que poner por adelantado ese dinero? O sea, no me permite emprender, por así decirlo. O sea, la palabra del autónomo va siempre asociada a un emprendedor. Así no puedo emprender, así no puedo ahorrar ese dinero e invertirlo en mejores máquinas, mejores flashes. No puedo, no puedo, porque al final no estoy pudiendo ahorrar. Y vamos a mirar un poco mis cálculos, ¿no? Pagando la cuota de 350 euros al mes, que a mí no sé por qué me han dicho que yo iba a tener que pagar 365. Tampoco soy economista, ni he estudiado ADE, ni quiero hacerlo.
Y vamos a mirar ahora el ejemplo que yo tengo escrito, más o menos, ¿no? De lo que tiene que facturar un autónomo para ganar un pelín más que pues el salario mínimo interprofesional, que ahora lo han subido a 1.000 algo. Entonces, yo pago de cuota todos los meses 350 euros. Es decir, 4.200 euros al año. Poca broma. Me gasto de gasolina, tengo un presupuesto máximo que es variable, obviamente, según el precio de la gasolina y los kilómetros que haga a tanto mi moto o la furgoneta, de 150 euros al mes. Y la gestoría me cuesta 30. Aquí no he querido meter ningún tipo de gasto de reparación de furgoneta, de cambio de ruedas, de aceite, filtros y demás, de tanto ni de la furgo ni de la moto, porque al final te vuelves loco. O sea, podría hacer un cálculo estimado de lo que me gasto al año en reparación, en neumáticos y demás, pero no tiene ningún sentido porque al final todo eso es variable, ¿no? Los vehículos tienen un desgaste y habrá un año en el que pues no te dé sorpresas y habrá un año en el que se te parta la culata y tengas que gastarte 2.000 pavos en reparación de motor, por ejemplo. Entonces, he eliminado esos gastos que están ahí, pero los he eliminado, ¿vale? De cada factura yo me retengo un 15%. Es decir, eso es el IRPF que yo facturo 1.000 euros y de esos 1.000 euros el 15% ya se lo guarda directamente el Estado. Porque sí. Ok, venga, hay que retenerse, hay que aportar al gobierno, ok, lo que vosotros queráis. Se hace, porque se tiene que hacer. Si yo facturo 2.000 euros al mes, más IVA, del IVA nos vamos a olvidar porque es un dinero que ni es mío ni va a ser mío. O sea, de la única manera que es mío el IVA es, pues, si gasto en material, pero eso al final, pues obviamente, si gano poco y estoy gastando todo el día, pues al final gano menos. Al final, pues bueno, el IVA es un dinero que ni es mío ni va a ser mío, pongámoslo así, ¿vale? Le resto el 15% y me quedo en 1.700 euros. Es decir, de 2.000 me quedo ya en 1.700 euros. Le resto la cuota, que es mensual. Me quedo en 1.350 euros. Le resto la gasolina. Me quedo en 1.200 euros. Le resto la cuota de la gestoría y me quedo en 1.170 euros. Eso es lo que yo ganaría facturando 2.000 euros más IVA. 1.170 euros. Para facturar 2.000 euros al mes, como autónomo, tengo que trabajar muchísimo. Cuando digo muchísimo, es muchísimo. Y ya no es solamente trabajar el día del evento, o el día del reportaje, o el día de la boda, o el día de... No. Es hablar con los clientes, es hacer contratos, es gestionar presupuestos, es preparar el material, son muchas cosas las que implican el que yo vaya a trabajar un día, ¿no? Y esto es algo que la gente no entiende. Y a más, es decir, con el tema de las cuotas flexibles, volviendo al tema, si yo hago una estimación, es una estimación anual. Es decir, mi rendimiento neto en 2022 ha sido X. Vale, pues te toca pagar en 2023 durante cada mes una cuota de 350 euros. Vale. ¿Qué cojones sabe el Estado si mis meses buenos son septiembre, octubre y noviembre y luego enero, febrero, marzo, abril son unos meses de mierda? Febrero ha sido un mes muy bajito. Enero fue un mes muy bueno. Todavía tengo muchas facturas de enero que no he cobrado, pero estoy pagando por lo que hice el año pasado. Es decir, para mí no tiene mucho sentido el tema de las cuotas flexibles y según el Estado lo que tenemos que hacer es una estimación de lo que vamos a ganar y en base a eso vamos a pagar de cuota de autónomos. No tiene ningún sentido, salvo un autónomo que tenga unos clientes muy fijos que le den un trabajo muy estable, cosa que en mi caso no se da. O
sea, yo tengo unos clientes, sí, tengo unos clientes fijos que suelen llamar de manera recurrente, pero no sabes cuántas veces te van a llamar al mes, ni cada cuánto, ni con qué frecuencia, ni cuánto vas a cobrar en cada evento. O sea, lo mismo te llaman en febrero para 3 eventos de 500 euros el evento, o lo mismo te llaman para 3 eventos de 200 euros el evento. Y obviamente no vas a ganar lo mismo. Vas a trabajar la misma cantidad de horas o algo menos, pero vas a ganar menos. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, que sí, que podemos hacer estimaciones, pero al final las estimaciones siempre van a la alza y siempre al final me quitas más dinero del que debes. Que luego ajustaremos ya cuentas en la declaración de la renta, pero siempre haciendo de banco para el Estado y para las empresas. Y los autónomos no deberíamos ser el banco de nadie. No deberíamos ser el banco ni de las empresas ni del gobierno. Yo no tengo por qué adelantarle dinero a nadie. Lo estoy haciendo cuando voy al evento, estoy adelantando, si me tengo que mover en furgoneta, estoy adelantando el gasoil. Ya estoy haciendo de banco para la empresa. Estoy adelantando el material, que el material lo tengo que tener comprado. Estoy haciendo de banco. Estoy adelantando el dinero de el IVA, porque viene el trimestral y todavía no me han pagado. Estoy haciendo de banco. ¿Por qué los autónomos tenemos que hacer de banco de todo el mundo? No me da la gana. No quiero. No quiero. O sea, no, no, no. El IVA, si no es un dinero que yo me vaya a quedar, no me lo des. Ya luego ajustaremos en la trimestral y si me tienes que ingresar, me ingresas. Si me tienes que quitar, me quitas. Pero no. O sea, es que no tiene sentido. O sea, para mí las cosas en España se están haciendo muy mal y hay muchos otros países en los que el emprendimiento sale más barato y se puede emprender de verdad, que es a lo que vamos. O sea, realmente una persona que quiere hacerse autónomo, ya todo el mundo dice, no, es que no quiere, o sea, esa persona que es autónoma, que es emprendedora, no quiere tener jefes, o sea, quiere ser su propio jefe. Mentira, mentira, un autónomo tiene muchos más jefes que un trabajador por cuenta ajena. Yo tengo muchos jefes y cada cliente es mi jefe. Es decir, una pareja que me pide presupuesto y me acepta presupuesto para una boda es mi jefe. Una empresa que me pide presupuesto y me contrata para hacer un reportaje en un evento es mi jefe. Con lo cual tenemos que lidiar, tratar con muchos, muchos, muchos más jefes que lo que un trabajador por cuenta ajena. Y con las incertidumbres, pues eso, de no saber cuánto voy a facturar ni cuánto no voy a facturar y encima tengo que tener una capacidad para gestionarme económicamente muy superior a la de un empleado por cuenta ajena. Es decir, si al final tengo que adelantar y hacer de banco para uno, para el otro, para el otro, para el otro, tengo que tener siempre un colchón de dinero guardado por si las moscas. Y ya no por si las moscas de si se me rompe la furgoneta, no. De por si este cliente no me paga y tengo que adelantar el IVA de ese trimestre, tener ese dinero para poder adelantarlo, que ya lo cobraré, sí o no, pero tengo que adelantarlo. O sea, yo siempre por delante el dinero para el Estado. Me toca bastante las narices, la verdad, si te soy sincero. Entonces, conclusión, emprender está muy complicado. Se están tomando, yo creo que a los trabajadores autónomos muy a la ligera. Piensan que como somos autónomos podemos con todo y no es así. O sea, al final trabajamos muchas horas para ganar dinero, tenemos muchos jefes, tenemos muchos gastos y haciendo las cuentas, volviendo a las cuentas, ¿no? Yo con 1.170 euros sin haber metido ciertos gastos de ocio, es decir, me gusta escalar, pago mi cuota de 48 euros al mes por ir a escalar todos los días que yo quiera. Netflix, el Amazon, no sé qué, no sé cuántos, que sí, que diréis, son lujos, ¿vale? La mayoría los tiene. Y yo quiero también poder ir a escalar cuando yo quiera. Entonces, sin poner esos gastos, 1.170 euros y he facturado 2.000 más IVA. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, ninguno. Pero a más, es que a medida que vayamos avanzando con los años, van a seguir subiendo las cosas. Es decir,
Yo estoy en 350 euros, ¿vale? Entre 2.760 a 3.190, ¿vale? 2.760, 3.190. Paso a 360, me suben, ¿vale? Fijaos en 2025, 2.760, 3.190, 440 euros de cuota de autónomos. Yo, sinceramente, dudo que en ese momento sea capaz de pagar esa cuota de autónomos. Porque no tiene sentido. Es absurda. Es ingente. O sea, es ingente. Nos vamos al cálculo de cómo se saca el rendimiento neto, ¿vale? Para los autónomos. Nos cuenta aquí un caso práctico, ¿vale? Para ayudarte a entenderlo mejor, usaremos un ejemplo de autónomo que tiene que calcular su cotización en función de sus ingresos reales, ¿vale? Como tiene que hacer una previsión de sus ingresos mensuales, va a tomar como referencia su rendimiento neto mensual durante el año 2022. Vamos a ello. Nuestro autónomo, persona física en régimen de estimación directa, ha tenido durante el año 2022 unos ingresos totales de 22.000 euros, unos gastos que ascendieron a 4.820 y pagó una cuota de autónomos de 295 euros al mes, es decir, 3.540 euros al año. Vale. Con estos datos de referencia, sus rendimientos netos de 2022 fueron 20.720 euros. Es decir, 22.000 euros menos 4.820 que fueron sus gastos, más 3.540. Vamos a ver. ¿Por qué la cuota de autónomos se toma como ingresos? Esto debería estar restando, ¿no? Diría. Para mí, vamos, no sé qué pensáis vosotros, que lo mismo yo estoy equivocado, que no he estudiado ADE, que no sé de economía, pero ¿por qué la cuota de autónomos se suma a mis ingresos? ¿Por qué? Bueno, a esta cantidad hay que aplicarle una deducción de gastos genéricos del 7%. Vale, un 7% de gastos de difícil comprobación. Ok, no tengo que presentar facturas, simplemente me quitan el 7%. Eso me parece bien. A esta cantidad hay que aplicarle, pues eso. Por tanto, su rendimiento neto anual en 2022 fue de 19.269,6 euros. El 7% de eso, 1.400, ¿vale? A los 20.000 se restan los 1.400 y queda 19.269, ¿vale? Eso quiere decir que su rendimiento neto mensual en 2022 fue de 1.605,8 euros. Es decir, coges esta cantidad, la divides entre 12 y eso es lo que ha ganado este autónomo al mes. Vale. Por tanto, teniendo en cuenta esta cantidad, nuestro autónomo se ubicará en el año 2023 en el tramo 6, entre 1.500 y 1.700 euros, y le corresponderá una cuota de 294 euros al mes. Seguimos hablando de, está ganando 1.600 euros, le estás quitando 300 y a eso hay unos gastos que tienes de vehículos, de edad, de infraestructura, que yo en mi caso no puedo meter como gastos. ¿Y qué persona vive con 1.300 euros al mes? ¿Qué persona vive? Paga hipoteca barra alquiler, ahorra, compra comida, paga electricidad, agua. No se puede, no se puede. O sea, ¿cuánto tengo que facturar para poder ahorrar y ganar dinero suficiente? ¿Cuánto? Así que nada, chicos, perdón por la calentada, la verdad que es un tema que me saca bastante de quicio y si me he equivocado, que probablemente me haya equivocado en más de una cosa de cuentas y demás, en la que yo no esté 100% correcto, porque obviamente las cuentas las hago a mi parecer, en plan, lo que yo creo que es y cómo funciona. Dejádmelo en los comentarios y pues tendremos en cuenta si es de una manera distinta y si realmente yo estoy equivocado y es la manera adecuada de ser autónomo ahora y es la manera correcta de recaudar. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente, chicos. Chao, chao.